Bueno, buenas noches. Un gusto poder hacer la presentación del Show Antel de Argentina esta noche. Agradecerles nuevamente, como todos los días, a los dos promotores de esta aventura que es fascinante, que son Alfonso Molín y Henry Márquez. En este caso tengo el placer de presentar el Show Antel de Argentina. Aquí tenemos el logo de la Federación, de la FAEF y de mi oficina. Y aquí les muestro los 5 expositores que vamos a exponer hoy. En primer lugar, Miguel Ravignani, patentes de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, Héctor Dilala, Argentina en el desastre de un vuelo de American Airlines. Andrés Slister, Argentina estafeta marítima del sur. Alberto Villaronga, revisión, impresión, relieve, American Banknote. Y por último yo, con matasellos mudos con fines especiales. Así que vamos a empezar, voy a sacar de compartir para que y presentar a Miguel Ravignani, que va a ser el primero. Miguel, anda poniendo, así yo te voy presentando. Perfecto. Esperame un segundo, Miguel. Sí, me apuro. Bueno, les comento, Miguel Ravignani se inició en la filatelia como aerofilatelista, publicó el libro Crónicas Aeropostales, además de varios artículos sobre tarifas en la revista de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas. Posteriormente se volcó la filatelia fiscal y publicó un catálogo sobre los sellos de ahorro postal. Es socio del Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, y bueno, como ya todos sabemos, un continuo asistente a mi oficina, en la cual ya dio muchas charlas de primer nivel. Aparte de eso, es una excelente persona y con el cual hemos compartido muchos momentos en estos años que nos hemos conocido. Así que, Miguel, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y bueno, muchas gracias a todos los que están presentes y por supuesto a Alfonso y a Henry por haber iniciado este espacio tan fructífero para todos nosotros. Bueno, hoy voy a hablar de las patentes de la provincia de Buenos Aires. Las patentes en realidad son el impuesto que tenían que pagar los comerciantes, industriales y profesionales una vez al año. Eso es lo que se llamaba las patentes. Y el tipo de material que voy a mostrar es interesante para verlo también, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista estético, por una cuestión particular que tuvo la provincia de Buenos Aires. En 1892, la provincia de Buenos Aires empezó a hacer todos los valores fiscales en sus propios talleres. Inicialmente se llamaban Talleres del Museo de la Plata y después más adelante tomaron el nombre de Talleres de Impresiones Oficiales de la Provincia. Y yo calculo que la provincia contaba con sus propios artistas y una de las características de estos artistas es que fueron siguiendo la moda del arte decorativo durante todas las décadas que yo voy a mostrar, que son las primeras 4 décadas del siglo XX. Entonces, muestran un tipo de, digamos, de iconografía muy distinto de lo que es lo que nosotros esperamos de las figuras oficiales tradicionales. Por ejemplo, bueno, yo acá quise demostrarlo con este primer sello del año 1892, donde vemos que la factura no es digamos, un diseño tradicional, sino que de alguna manera se separa un poquito, tiene un poco más de vuelo artístico, ¿no? El material que yo voy a mostrar son unos cupones de gran tamaño, y eso le dio lugar a los artistas para explayarse mucho más, y vamos a ver que se ven estas características que yo menciono. Esta que está acá es en realidad una patente un poco previa al periodo que yo voy a señalar, y vemos que no, esta es una patente más bien, yo diría, tradicional, neutra, que no muestra ningún tipo de vuelo artístico, digamos, simplemente es algo administrativo. Bien, avancemos un poco más. Este es el tipo de documentación que yo voy a mostrar. Se trata de un entero fiscal, digamos, que tiene valor, y que, bueno, está, digamos, esto nos está mostrando acá en este costado,
que tiene este dentado, porque esto venía, digamos, en un cuadernillo, donde esto se separaba y en el margen se iba anotando, digamos, como para después poder llevar la contabilidad. Este, que es del año 1898, pertenece a un mercachifle ambulante. El mercachifle se llamaba, viene a ser como un vendedor ambulante que vende que tiene varios rubros en su venta. A eso se llamaba mercachifle. Y fíjense que esto pertenece al partido de Barracas al Sud, que era el nombre que en ese momento tenía lo que hoy es el partido de Avellaneda. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un barrio que se llama el barrio de Barracas. Bueno, antes estaba Barracas al Sur y Barracas al Norte, y las Barracas al Sur, después, cuando se capitalizó la ciudad, quedaron del lado de la provincia y formaron el partido de Avellaneda. Y este documento tenía dos características de seguridad, o dos elementos de seguridad. Uno era una transparencia, que uno cuando la ve la primera vez parece un adelgazamiento, no es un adelgazamiento, la figura tiene una transparencia media circular, que en realidad yo considero que es una marca de seguridad porque, digamos, es bastante difícil de falsificar. Y después tiene este sello en relieve, donde marca el precio, el valor, los 50 pesos y el año. Bueno, avancemos ahora sobre el siglo XX. Yo primero quiero hablar de dos movimientos del arte decorativo que son muy conocidos, y uno es anterior a la Primera Guerra Mundial, y el otro pertenece a la entreguerra, entre la Primera y la Segunda, ¿no es así? Y que son muy diferentes. El Art Nouveau, que se caracterizó básicamente por la inspiración en la naturaleza, con formas redondeadas de los vegetales. Las líneas eran más bien curvas y asimétricas. Había muchas imágenes femeninas, gráciles, delicadas, con cabellos ondulados, y había una tendencia a la sensualidad. Estos elementos, vamos a ver, que nos dan algún tipo de documentos que se alejan bastante de lo que nosotros pensaríamos en una alegoría oficial que represente, no sé, a la República, a la libertad, a lo que sea. Bueno, y luego entonces de la Segunda Guerra viene el Art Deco, que es totalmente diferente, que tiene líneas más duras, rectas, un estilo más racionalista, inspirado más bien en el mundo de las oficinas, de la tecnología, con una tendencia al cubismo, a las formas regulares y simétricas. Y la tipografía suele ser de palo seco, o sea, son letras que no tienen serif. Eso es lo que vamos a ir viendo, digamos, que hay algunos rasgos de estas cosas en los elementos que voy a ir mostrando. Bueno, por ejemplo, esta es una patente de 1903, que es para un despacho de bebidas. Es importante que nos acordemos de esto porque después vamos a ver que el despacho de bebidas pasó a otro rubro, dejó de ser patente para ser, digamos, un tipo de documento especial para ese tipo de rubro. Y bueno, acá aparece la liquidación de lo que le cobran a esta persona. En cada distrito había un evaluador que todos los años pasaba una evaluación de lo que tenía que pagar esa persona. Si el comerciante estaba de acuerdo, lo pagaba, y si no, podía, digamos, reclamar. Pero bueno, ese era el mecanismo. Este es en el partido de Las Heras. Bueno, acá vemos que esta persona pagó 13 pesos por su patente, más 6 pesos por 50 por análisis. Debe haber sido por el control, digamos, respecto a la sanidad del local. Lo interesante de este documento, que es de 10 pesos en realidad el entero, es que fue complementado con sellos de uso general. En ese momento no había sellos especiales para complementar las patentes. Y entonces se usaban los sellos de uso general, o lo que se llama sellos para documentos, con lo cual completa los 19,50 que tenía que pagar. Bueno, acá ya vemos en el estilo estas características que yo les decía del Art Nouveau. Las formas curvas, la inspiración vegetales, y, digamos, una mujer también con, digamos, varias curvas, el pelo, digamos, bastante
digamos así, ondulado, digamos que todavía no llegamos a ver esta característica de la sensualidad acá. Pero ya de por sí vemos que es una forma que se separa mucho de lo tradicional. Acá quizás esos elementos son menores, ¿no? Pero bueno, la figura de la República sí tiene ciertas características de Art Nouveau, no tan notables como en el anterior. Bueno, lo interesante de acá es que vemos dos patentes de valores muy diferentes. Yo les voy a contar que en realidad había una cantidad enorme de patentes y lo que ha sobrevivido es mínimo. En realidad, uno lo que se da cuenta es que lo que ha sobrevivido, lo que hay hoy en día, es mínimo al lado de la cantidad que fue emitida. Esta de 500 pesos realmente es muy interesante y en este caso es para un comercio comprador de frutos. Los acopiadores de frutos eran los que pagaban por ahí algunas patentes bastante elevadas. Aunque había algunas patentes mucho más altas que esta, pero bueno, de esta época, esta de 500 pesos son los valores más altos que yo conseguí. Y esta que no tiene ningún detalle, yo creo básicamente que debe haber sido un complemento, porque a veces, y después vamos a ver más adelante un caso bien claro, por ahí si uno tenía que pagar, vamos a suponer, 35 pesos, por ahí se podían adjuntar dos patentes, una de 30 y una de 5, por eso esto acá que está señalando, que seguramente debe haber ido con otra patente que tenía el número 213. Eso es lo que yo supongo, porque no hay ninguna aclaración de el rubro acá. En cambio acá sí, como lo vemos. Bien, avancemos un poquito más. Acá otra patente del año 1908 para un almacén, que tuvo que pagar 20 pesos con 60 centavos. Y esos 60 centavos ya lo pagó con sellos especiales de complemento para patente. O sea que ya en esta época se empezaron a hacer sellos complementarios para las patentes. Bien, desgraciadamente no está matasellado, así que no hay ninguna seguridad de que esto haya sido originalmente de acá, pero yo supongo que sí, porque no tiene mucho sentido que alguien le haya pegado esos sellos ahí. Bien, avancemos un poquito más. Bueno, acá vemos una serie del año 1907, una serie bastante interesante con valores altos, que era recargo para patentes. O sea que se ve que ya se estaban haciendo sellos para complementar las patentes. Bueno, otra patente de 500 pesos, en este caso otra vez, fíjense, otro comprador de frutos del país, del año 1911. Esta yo diría bastante neutra, un escudo bastante tradicional, si bien tiene algunas líneas interesantes en su diagrama, no se aleja demasiado de lo que podría ser algo, digamos, neutro, oficial, pero no, todavía seguimos con algo más o menos serio. Bueno, acá lo que hay de interesante, esto que yo les decía, ya el rubro de bebidas alcohólicas, naipes y tabaco se separa porque en realidad pasa a ser regido por otra ley. O sea, la provincia de Buenos Aires saca una ley de patentes y saca otra ley para el despacho de bebidas alcohólicas, naipes y tabacos. Y además emite un tipo de sellos especiales para ese rubro. Entonces, bueno, acá vemos que tuvo que pagar 175 pesos, usó un entero de 25 pesos y le agregó los 150 pesos. Me llama bastante la atención que en el caso de las bebidas alcohólicas, naipes y tabacos, la mayoría de los papeles son de bajo denominación y están complementados por sellos de valores mucho más altos. Bueno, acá justamente aparece otro también de impuesto a las bebidas alcohólicas, naipes y tabacos con los mismos valores anteriores. Esta es del año 1922, y fíjense que en este caso es Art Nouveau realmente bastante fuerte, ya el escudo tiene formas un poco, digamos, estilizadas, y a mí me sorprende mucho la figura,
no sabría decir una alegoría qué es, porque la verdad que no la interpreto como una alegoría a la República o a la libertad, o no sé, vaya a saber el artista que quiso expresar. Yo, discúlpeme, esto es muy subjetivo lo que voy a decir, pero me parece que hasta podría ser un cartel de la puerta de un cabaret. Y lo digo sin ningún tipo de menoscabo, ¿no? Pero realmente como figura artística me parece muy llamativa para un documento oficial, ¿no? Muy fuera de lo que uno esperaría como algo, digamos, clásico, ¿no? Bueno, acá tenemos otro impuesto de bebidas alcohólicas, naipes y tabacos, que tiene la particularidad, bueno, tenía que pagar 225 pesos, lo pagó fuera de momento, en julio, y en realidad lo tenía que pagar hasta junio, tenía tiempo, lo pagó recién en julio, entonces tuvo que pagar multa. Tiene sellos especiales de alcohol, naipes y tabacos, y los que corresponden a la multa, que es lo que está diciendo acá, 22 pesos con 50, tienen la sobrecarga multa. Son muy escasos estos sellos, además pasa lo mismo que pasa con todo este tipo de especies en la provincia de Buenos Aires. Hay los que hay, y muchos de los que fueron emitidos no se conservaron. Es decir, que uno más o menos va viendo lo que se emitió a partir de los que va consiguiendo, y es muy difícil reconstruir la historia de todas las emisiones que se hicieron de este tipo de especies. Bueno, acá ya pasamos a otra estética. Se ve claramente acá una influencia más de Art Deco. Vemos formas más geométricas, la vestimenta de la viñatera es mucho más, digamos, yo diría, seria, es otro tipo de cosa totalmente distinta. Los marcos son muy geométricos, fíjense las guardas de los marcos, acá los detalles, y las letras también, como vemos, sin serif, mucho más rectas, o sea, hay una preponderancia de lo que es la línea recta y algo mucho más austero de lo que vimos anteriormente. En este caso, esto es una licencia a las bebidas alcohólicas, y esto tiene que ver ya no con el despacho, sino con la distribución de bebidas alcohólicas. Y acá vemos un sello complementario que hay acá, porque es 25 más 50, también para despacho, para expendio de bebidas alcohólicas. Que es la venta que no es ya directamente el local donde se vende, sino la persona que distribuye el alcohol, las bebidas. Bueno. Me olvidé de decir que acá dice el partido 6 de septiembre, entre comillas, Morón. Bueno, durante un lapso, el partido de Morón llevó el nombre de 6 de septiembre, que conmemoraba el primer golpe militar que hubo en el año 20, que fue el del año 30. Después del año 30 se le cambió a Morón el nombre por 6 de septiembre. Bueno, paso a la siguiente. Y esta es una patente, la última que voy a mostrar con sus complementos, es una patente muy interesante. Pertenece, también fíjense, es una sociedad de martilleros muy conocida en nuestro país, Pedro y Antonio Lanuse, y tuvo que pagar 4.480 pesos moneda nacional, era la patente que tenía que pagar. Hay que decir que esta casa, como se llama, operaba en capital, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, y también en la provincia. Por lo tanto, tuvo que pagar patente a Nación y a la provincia de Buenos Aires. Acá vemos un sello que dice que esta patente está complementada con distintos documentos. Otra de 400 pesos, otra de 50 y otra de 30. Es decir, que en total esto se pagó con 4 patentes distintas que estaban adheridas entre sí, por eso estas roturas que vemos acá, y esto es que, bueno, tendría algún ganchito que se oxidó con el tiempo. Otra cosa que acá podemos ver es que es una patente de muy poco uso y por eso tiene el número 1. Esto nos está señalando que se usaba bastante poco.
Y bueno, y acá se ve claramente el sello de la Contaduría General de la provincia que venía como marca de seguridad. Bueno, acá quise mostrar un poco lo que era Pedro y Antonio Lanuse, que en 1922 habían construido este edificio en el centro de la ciudad de Buenos Aires y que operaban en el mercado Liniers, y acá vemos la propaganda de esa firma. Y para finalizar, las 3 patentes que complementaban al anterior que yo les mostré de 4.000 pesos. La verdad que este fue un hallazgo muy grande que hice en el Parque Rivadavia una vez que conseguí la patente de 4.000 y tuve que revisar bastante para encontrar 2 más, y la semana siguiente volví y encontré la última que me faltaba, y así pude completar los 4.480 pesos que había pagado Pedro y Antonio Lanuse. Yo creo que también podríamos marcar acá que el estilo tiene una tendencia de tipo Art Deco, con una preeminencia de líneas rectas, si bien aparecen algunas curvas, digamos, dentro del marco ese que en sí es bastante, digamos, yo diría neutro, serio, y las letras también lo marcan, ¿no? Bastante rectas entre sí. Bueno, con eso termino y les agradezco y espero que haber mostrado algo distinto. Gracias. Bueno, Miguel. Eh, Bueno, vamos a proseguir. Ahora le toca el turno a Héctor Dilala. Si vas compartiendo, Héctor. Les comento, Héctor Dilala es coleccionista desde los 11 años, miembro fundador y fue presidente en 2 periodos del Centro Filatélico Mediterráneo de la provincia de Córdoba. Es autor de diversas publicaciones de artículos filatélicos en variadas revistas y catálogos. Es miembro de la Fundación Voce, es jurado nacional y jurado FIAF en Historia Postal y es el presidente de la Comisión de Historia Postal de la FIAF. Héctor, te cedo la palabra. Estás en mute. Ahí está, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a hablar un poco de la presencia argentina en el desastre de un vuelo de American Airlines. Primero quiero agradecer a mi centro filatélico siempre por el apoyo y por habernos formado, a la Federación Argentina de Entidades Filatélicas y a mi oficina, por supuesto, en el nombre de Henry Márquez y Alfonso Molina, por el descomunal esfuerzo que hacen día a día para armar este gigantesco videoteca cultural que va a quedar para distintas generaciones. Bueno, vamos a empezar primero vamos primero a hablar cómo fue el vuelo de American Airlines, la investigación, y luego vamos a ir a la presentación de una de las cartas de mi colección. Quiero agradecer enormemente a Ronnie Bock, a Andrés Lister, a Jorge Moscatelli, a Roberto Cravero y a Cristian Isa por la ayuda en poder generar distinto información para poder armar esta charla. Bueno, el vuelo 1 de American Airlines fue un vuelo de cabotaje de pasajeros que conectaba entre el aeropuerto de John Kennedy en Nueva York con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en California, y que se estrelló poco después del despegue el 1 de marzo de 1962. Los 87 pasajeros y los 8 miembros de la tripulación fallecieron en el accidente. Una investigación del Civil Aeronautic Board
determinó que la causa del accidente fue un defecto de fábrica en el sistema del piloto automático y la falta de mantenimiento de la aeronave. La aeronave era un Boeing 707-123B, número de registro USN 7506A, que American Airlines había recibido el 12 de febrero de 1959. Al momento del accidente tenía 8.147 horas de vuelo acumuladas y su última inspección periódica había tenido lugar el 18 de enero de 1962, cuando tenía 7.922 horas de vuelo. La aeronave tenía instrucciones de iniciar el despegue en la pista 31L del Aeropuerto Internacional de Nueva York a las 9:54 am y debía despegar para hacer un vuelo sin escala a Los Ángeles bajo la regla de vuelo instrumental a las 10:02 am. Finalmente, el despegue se produjo a las 10:07 am. Como indican los procedimientos de American Airlines y las instrucciones de los controladores aéreos, el avión comenzó un giro hacia la izquierda. En el transcurso del giro, el avión ladeó demasiado, giró 90 grados y comenzó un descenso casi vertical al revés, con la nariz delante. Acá vemos una de las fotografías del desastre del avión. El vuelo número único de American Airlines se estrelló en Jamaica Bay a las 10:08:49 de ese día. Es decir, que prácticamente en menos de 2 minutos ya se había estrellado el avión. O sea, menos de 2 minutos de la partida. El avión explotó con el impacto, lo que produjo un geyser de agua y una enorme cantidad de humo negro en el lugar. Y los restos destrozados y el combustible se prendieron fuego. Los residentes de Long Island describieron que oyeron explosiones que hizo temblar las casas cercanas, aunque no se han registrado testigos en tierra que hayan visto el accidente. Bueno, este es un recorte del diario original del Santa Barbara News Press del 8 de marzo de 1962. Bueno, es de mi propiedad el recorte este, donde vemos acá también una fotografía de una vista aérea del accidente. Bueno, la investigación. La aeronave se estrelló en un área remota de marisma en Jamaica Bay, que se usaba como santuario de aves. Alrededor de 300 oficiales de policía y bomberos, incluyendo 125 detectives que se encontraban en un seminario sobre narcóticos de la Academia de Policía, y varios helicópteros de la Guardia Costera de los Estados Unidos se movilizaron hasta el lugar del impacto dentro de la siguiente media hora de que ocurriera para iniciar las operaciones de rescate, pero descubrieron que no había sobrevivimiento. Los informes de toxicología descartaron de forma concluyente la presencia de gases tóxicos, alcohol y drogas como causa posible del accidente. La Civil Aeronautics Board recibió el aviso del accidente a las 10:10 am e inmediatamente envió investigadores a Jamaica Bay para que comenzaran con las averiguaciones. El 9 de marzo recién se encontró la caja negra y se le envió a Washington para analizarla. Bueno, acá mostramos un plano de la bahía Jamaica, donde se produjo el accidente del avión. Bueno, acá primero vamos a mostrar primero la carta. Bueno, esta es la presentación de la carta. Esta es la carta de mi propiedad, que es una carta simple, que fue
despachada en Martín Coronado, Buenos Aires, el 28 de febrero de 1962, enviada a Santa Bárbara, California, Estados Unidos. Tiene una tarifa de superficie de 2 pesos, que fue pagada con la estampilla esta roja de San Martín, y una sobretasa de 5 pesos con la estampilla restante. Total de franqueo, 7 pesos. Aquí podemos ver en el sobre las marcas aplicadas por el correo norteamericano al rescatar la saca del agua. Postal Verify Inquiry Station GPO New York, que significa porteo verificado, consulten Correo Central de Nueva York. Y acá la otra dice Damage in Handling in the Postal Service, dañado por manejo de los servicios postales. Acá vemos el trayecto de que hizo la carta, o que en realidad pretendía hacer. Primero fue el trayecto Buenos Aires-Nueva York, fue cubierto por Panagra, saliendo de Buenos Aires el 29 de febrero de 1962. O sea, fue Buenos Aires, Nueva York. Y el segundo trayecto que pretendía hacer era Nueva York-Los Ángeles, que fue también, que por American Airlines, saliendo del aeropuerto internacional de John Kennedy a las 10:07, produciéndose el accidente a las 10:49. Así como podrán ver, ustedes en menos de 2 minutos se estrelló el avión del despegue. Bueno, esta carta que mostramos, que es recuperada del accidente, es la única conocida enviada desde Argentina. Aquí mostramos otras 2 imágenes de 2 cartas que me facilitó mi amigo Ronnie Bock, enviadas desde Bélgica. La información filatélica no es mucha, ya que este accidente no se encuentra en el libro de Niering, pero podemos decir que se recuperó mucha correspondencia. Acá vemos acá vemos las 2 cartas estas enviadas de Bélgica. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a proseguir. El próximo expositor es Andrés Slister. Andy, si querés ir preparando, lo voy a presentar. Como contó hace un ratito, Andy Slister es coleccionista hace 65 años, es miembro de muchas sociedades filatélicas y grupos de estudio en Argentina y en el exterior. Es jurado FIP en Historia Postal y Tradicional, es team leader, miembro de la Comisión de Historia Postal de la FIP, ha publicado muchísimos artículos filatélicos en variadas publicaciones, y es el representante de la Royal para la Argentina, y es filo de la misma y también filo de la FIP. Y la verdad que es uno de los grandes conocedores profundamente de la filatelia argentina y mundial, del cual muchos de los que estamos aquí hoy presentes aprendido. Así que felicitaciones por todo, Andy, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches a todos y nuevamente agradezco, como siempre, a Henry Márquez y a Alfonso Molina por el magnífico trabajo que han hecho con mi oficina y con la difusión de la filatelia y de nuestro hermoso hobby, nuestro magnífico entretenimiento, para que todo el mundo pueda ver lo que se está haciendo en América Latina. Hoy voy a tratar sobre un tema pequeño. Esto es una pequeña y modesta presentación que forma parte de una presentación mayor, que sería Historia Postal Marítima y Fluvial, y en este momento yo voy a presentar la historia marítima de la estafeta marítima Chubut. Y para ello he tenido la invalorable colaboración de un gran amigo, Martín D'Agostino, que es un gran filatelista, un mejor amigo y gran hincha de Vélez.
Como siempre, cuando uno habla de un barco, uno debe presentarlo, personificarlo y decir, porque tiene características, el barco tiene algún grado de personalidad. Primero vamos a mostrar, cuando uno habla de historia postal y de marcas ambulantes, uno no puede dejar de mencionarlo a don Walter Bose. Don Walter Bose ha sido un investigador postal, un investigador histórico postal prolífico, enorme investigador, y él fue el que publicó junto con don Rolf Kort el primer libro sobre las estafetas ambulantes, tanto ferroviarias como marítimas y fluviales. Y entre las marcas marítimas se encuentran 4 marcas de doble círculo a principios del siglo XX, que son una de las cuales nos vamos a ocupar hoy. Las 4 marcas son la estafeta marítima Chubut, que es la que nos ocupará hoy. La segunda es la estafeta marítima Transporte Santa Cruz, de la cual acá tenemos un dibujo de don Walter Bose, y acá tenemos una marca sobre un fragmento. Aquí tenemos la estafeta marítima Transporte 1 de Mayo, que es un transporte de la Armada, y acá tenemos un fragmento también con esa marca, y la última no decía la palabra estafeta marítima, sino decía estafeta Costa Sur número 6, también el calco y dibujo de don Walter Bose, y acá una pieza. Nos vamos a dedicar a la primera. El vapor Chubut. Todo vapor tiene una historia, y la empresa naviera alemana Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft encarga en los astilleros de Armstrong Mitchell en Newcastle la construcción de un buque. Botado el 21 de octubre de 1889, con el nombre Itaparica, comienza su primer viaje de Hamburgo a Santos el 8 de junio de 1890. Entre 1901 y 1904, y este es el periodo que nos interesa a nosotros, es puesto en servicio desde Buenos Aires a la Patagonia, haciendo lo que llamaba la línea sur. El agente era el mismo de la Hamburg Süd en Buenos Aires, y el buque cambia de bandera hacia bandera argentina y cambia de nombre, y se lo llama Chubut. El Itaparica se llama Chubut hasta 1904. Cuando vuelve a la Hamburg Süd, vuelve a llamarse Itaparica y vuelve a adquirir la bandera alemana. En 1905 la Hamburg Süd se lo vende a la Hapag, y comienza a hacer el trayecto entre Génova y el Río de la Plata, y en mayo le cambian el nombre a Virginia y comienza a hacer la carrera al Caribe. En 1914, a raíz de la Primera Guerra Mundial, es internado en Cartagena, Colombia. En 1916 es vendido a la Jason Navy Company de Nueva York y le cambian el nombre a Jason. En 1920 es vendido a Urquijo y Aldecapa de Bilbao con el nombre de Uralker. Y finalmente, en 1923, en septiembre, es desguazado en Wilhelmshaven. O sea, es un buque que tuvo varios nombres y varios caminos. Desde el punto de vista de sus características, tuvo un desplazamiento de 2.544 toneladas brutas, casco de acero, eslora de 99.4 metros, manga de 12.2 metros, 2 mástiles y una chimenea. Fue impulsado por motor de triple expansión Wallsend Slipway, y la potencia era de 1.860 pounds per square inch. La velocidad era de 12 nudos, era para esa época una velocidad razonable, no nos olvidemos, principios del siglo XX. Pasajeros 40 en primera clase, 246 en segunda, tripulación 47. O sea, era un buque mixto de carga y de pasajeros. Acá muestro un mapa del extremo sur de la República Argentina, la costa atlántica nuestra. Muestro los distintos puertos que tocaba lo que llamaban línea sur, línea de la costa sur, en la cual formó parte el Chubut. Los puertos eran saliendo de Buenos Aires, Bahía Blanca, San Blas, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, acá adentro, Bahía Camarones, Puerto Deseado, San Julián, Río Gallegos, por el Magallanes a Punta Arenas, lugar que muy caro a mis sentimientos, y luego vuelta por el Beagle hasta Ushuaia para volver luego en el camino inverso sin pasar a la vuelta por Punta Arenas. Acá tenemos una postal de la Hamburg Süd con imagen del Itaparica a fin del siglo XIX, fecha Lisboa, 16 de abril de 1895. Y este es el reverso,
mostrando la tarjeta postal despachada a bordo el 15 de abril del 95 con la marca oval que dice número 21 en números romanos que corresponde al Itaparica. Esta fue bajada en Lisboa, como vimos en el anverso, para ser dirigida a Pétanger en Luxemburgo, y llega a Pétanger el 20 de abril del 95. Acá tenemos otra postal despachada en La Coruña con sello español, también una postal de la línea de la Hamburg Süd, despachada hacia Hamburgo. Pero en el anverso tenemos aquí la foto del buque, ya con un aspecto un poquito más moderno, y el buque, el que la escribe, pone a bordo del Chubut 29 de septiembre de 1901, y escribe a Alemania desde La Coruña. Este era el viaje en que ya venía hacia la Argentina, o sea, en septiembre de 1901 venía para incorporarse a la línea sur. Vamos a ir mostrando piezas despachadas a bordo, estas piezas que con el doble círculo, estafeta marítima, Chubut y fechadora, son realmente raras, son muy poco frecuentes, no se las encuentra, y voy a tratar de mostrar con distintas piezas más o menos los puertos que tocaba. No lo voy mostrando en orden geográfico, pero sí en orden cronológico. Esta es una faja postal para impresos del día 16 de diciembre de 1901. Es un entero postal de 4 centavos a Alemania. En el correo argentino en Buenos Aires seguramente fue tasada, se le puso la marca T, se evaluó la deficiencia en 0,09 centim y no fue cobrada en Alemania. El Chubut ya estaba en este momento en servicio hacia la Patagonia. Acá tenemos otra pieza, este es el reverso de una tarjeta postal, donde despachada el 25 de mayo de 1902, donde en Magallanes, en Punta Arenas, el extremo sur del derrotero de la línea Costa Sur. Y el que la mandaba pone SS Chubut, o sea, del Chubut, 24 del 5 de 1902. Y este es acá tenemos otra piecita, que es otra faja postal despachada el día 27 de junio de 1902, otra faja de impresos entero, un medio centavo, la indicia es de medio centavo, con una muy clara marca de estafeta marítima Chubut del 27 de junio de 1902, y con franquillo adicional de 2 centavos y medio para completar 3 centavos para mandar este impreso hacia Bergedorf en Alemania. Acá tenemos otra tarjeta postal del 7 de diciembre de 1902, escrita en Puerto Deseado. Recuerdan que les mostré que era uno de los puertos que tocaba este buque. Fue escrita ahí, pero bajada del buque en Magallanes. Acá tienen ustedes la marca de Magallanes, el 16 de diciembre de 1902. Está enviada a Francia y llega a Francia el 17 de enero de 1903. El porteo es de 6 centavos, con sellos de la libertad sentada, mata sellado muy claramente con estafeta marítima Chubut, y es el porteo adecuado por una tarjeta postal al exterior UPU. El anverso, mejor dicho, de esta tarjeta muestra un parque, es una tarjeta muy linda de Rosario, un parque Rosario editada por Peuser, y dice claramente en Bahía Blanca. O sea, el hombre la escribe en Bahía Blanca, uno de los puertos en su carrera al extremo sur. ¿A dónde está dirigida esta tarjeta? Eso es lo lindo. Esta tarjeta tiene franqueo de 6 centavos, 2 de 3 centavos, y matasellado en la estafeta marítima de Chubut, el 2 de marzo de 1903, dirigida a Tientsin, China. El porteo es de 6 centavos, correcto para el porteo de tarjeta postal al exterior UPU, y tiene 2 marcas, una de tránsito y una de arribo. La marca de tránsito dice Hong Kong to Shanghai, es una marca marítima británica del 27 de abril de 1903. Esta marca fue creada y despachada para ser llevada a Hong Kong el 11 del 3 del 91,
es una marca rara, poco frecuente, y Webb en su libro dice que se conocen solo 3 piezas, pues ahora conoce 4, seguramente hay más, pero es una marca rara. Tiene la marca de arribo de Tianjin el 2 de mayo de 1903. Este es el reverso no, esta es otra pieza, mandada el 21 de abril de 1903, despachada a bordo hacia Bergedorf en Alemania, arriba el 13 de mayo de 1903. El porteo es de 6 centavos, como correspondía, de postal al exterior. Y este es el anverso, que dice: en alta mar, auf See, 21 de abril de 1903. Y el hombre dice: ayer en San Antonio Oeste, hoy en San Blas. Tanto San Antonio Este como San Blas son 2 de los puertos que tocaba el Chubut en su derrotero hacia el sur. Acá tenemos otra pieza bonita. Esto es un entero postal de 5 centavos, despachado el 1 de marzo de 1903 a Hamburgo. Tránsito en Buenos Aires, acá tenemos el tránsito en Buenos Aires, el 5 de mayo, arribo a Hamburgo, y el 29 de mayo, acá lo tenemos, y redirigida a Gremsmühl, arribo 30 de mayo. Aquí está. Pero esta tarjeta en Buenos Aires le colocan la marca de la T, y con toda razón del mundo. ¿Por qué? Porque este entero no estaba autorizado, no tenía valor franqueativo al exterior. O sea, estos 5 centavos no eran válidos. El 1 centavo sí. Por lo tanto, esto que debió haber pagado 6, había pagado solo 1. Por ello, el que lo tasó valorizó la deficiencia, y en Alemania convirtieron la valorización de la deficiencia en 20 Pfennig que tuvo que pagar el destinatario al arribo. ¿Qué pasa que esto no avanza? Ahí está. Este es el reverso de esa misma tarjeta. Se muestra la imagen de Pedro Centeno, uno de los delegados constituyentes al Congreso Constituyente, al Congreso de Tucumán. La emisión de los delegados del Congreso de Tucumán sin valor franqueativo para el exterior, como dijimos, y el remitente consideró los 5 centavos del entero, pero el correo consideró que no correctamente y fue tasada y cobrada 20 Pfennig en Alemania. Acá tenemos otra pieza también despachada a bordo del Chubut, con la estafeta marítima Chubut, el 1 de mayo de 1903 a Hamburgo. Es similar a la anterior, pero no redirigida. En este caso, también tasada como corresponde, y el que la tasó la valorizó en 9 centavos, como figura debajo del sello de la libertad sentada de 1 centavo. El correo alemán convirtió eso a Pfennig y cobró 20 centavos al destinatario. La imagen muestra, acá no la fotografía, y la imagen del delegado es la de Manuel Leiva. Acá tenemos otra tarjeta postal también despachada a Alemania, en este caso con el franqueo correcto, 6 centavos, con 3 sellos de la libertad sentada, con matasellados a bordo del Chubut, el 12 de junio de 1903, dirigida a Füllenshagen en Alemania. Tránsito en Buenos Aires el 17 de junio, como se ve arriba debajo de tarjeta postal, y el arribo el 15 de julio. Y el anverso que muestra. El anverso nos muestra que el 12 de junio esta fue bajada en Puerto Madryn, otro de los puertos que tocaba el Chubut en su camino hacia el sur. O sea, estamos mostrando los puertos, casi todos los puertos que tocaba el Chubut. Acá tenemos un entero postal de 4 centavos, muy bonita es esta de la Libertad, despachada el 2 de enero de 1904. La tarjeta entero está escrita y despachada a bordo, bajada en Bahía Camarones, como marca la marca a la izquierda, no me anda el puntero, pero está debajo de la palabra estafeta, se ve claramente Bahía Camarones, Chubut, 11 de enero, y dirigida a Buenos Aires. ¿Dirigida a quién? A la Agencia Marítima Delfino, que es la agencia marítima naviera del Chubut, para ser entregada a un asistente de a bordo del Chubut, que se ve que esta vuelta no se había embarcado,
era el señor Brockfeld, y que dice asistente de a bordo del vapor Chubut. Y por último, mostramos otro lindo entero postal, también mandado a este mismo señor Gustavo Brockfeld, asistente del vapor Chubut en Antonio Delfino, Buenos Aires, pero despachada mucho más tarde, el 1 de febrero de 1904, dirigida desde el Chubut a este asistente de la agencia de Hamburg Süd. Es un memorándum de fin de año de 15 centavos, resellado por 5 centavos. De esta manera, hemos pasado revista a una rara marca, una marca muy poco frecuente que cuesta mucho encontrar, y hemos mostrado la historia del camino de este buque desde Buenos Aires hasta Magallanes, y este trabajo, este camino, este derrotero, lo siguió este buque durante 3 años. En 1904 volvió a hacer el camino a Alemania. Muchísimas gracias a todos y espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias, Andy. De nada. Bueno, ahora vamos a seguir con el doctor Alberto Villaronga. O sea que no puedo dejar de compartir porque no me anda el puntero. Ahí salió, ¿sí? Ahí salió. Ahora voy a presentar al doctor Alberto Villaronga. Alberto Villaronga es el presidente de la Comisión de Enteros Postales de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas y de la Federación Interamericana de Filatelia. Es miembro de la Fundación VOCE, es coleccionista, investigador, expositor, es un tremendo estudioso de la filatelia argentina y sobre todo de los enteros postales, y es uno de los artífices de haber podido rescatar de las tinieblas a la Asociación Filatélica Porteña de la ciudad de Buenos Aires. Es speaker de mi oficina por 4ª vez, así que felicitaciones por todo lo que hace por la filatelia, Alberto, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos los que están escuchando, los que presenciaron la charla. Le agradezco también a los que en el futuro la van a ver, y me sumo a los elogios a los dos magníficos, a Márquez y Molina, por el esfuerzo y por haber ideado este hermoso foro. Vamos a pasar, después de ver esos lindos enteros postales circulados que mostró Andy con todo el análisis de historia postal, vamos a ir un poco a la parte tradicional de los enteros postales, y voy a hacer una revisión de una charla que di acá en mi oficina en agosto sobre los contratos que realizó el Correo Argentino con distintas empresas cuando produjo los primeros enteros postales argentinos. Específicamente vamos a analizar la revisión de los sobres de American Bank de 76 y 78. ¿Y por qué hago esta revisión? Esta revisión es consecuencia de lo que yo siempre opino, que el que más aprende cuando se da una charla es el que da la charla. Primero porque la tiene que preparar y tiene que estudiar. Segundo porque recibe un feedback en el momento de la charla. Y tercero, en este caso especial de mi oficina, porque recibe feedback posteriores por la revisión de la charla en YouTube. Así fue que Ross Towell me comentó, después de la presentación, que quienes imprimieron estos enteros, George Nesbitt and Company de Nueva York, no utilizaban 2 cuños, sino que utilizaban un cuño sobre cuero. Así que vamos a analizar este proceso de impresión y vamos a aprovechar para ver algunos errores de impresión y tratando de plantear algunas teorías de cómo se produjeron esos errores, y también presentar algunas dudas también en algún tipo de errores que con lo importante en conocimiento de este foro y la inteligencia de los integrantes, por ahí se les ocurre algo que nos ayuden a definir cómo fue el mecanismo por el cual se produjeron estos errores. Vamos a tratar básicamente
la indicia de Chiclana, Feliciano Chiclana, de 8 centavos, que fue emitida en 1878 para cubrir el primer porte interno hasta 15 gramos. Esto sucedió por 10 años hasta que en el 88 el importe interno baja a 5 y los sobres que de 8 centavos se empezaron a usar para el primer porte al exterior, que había bajado de 12 a 8. Y en 1889, 1890, después de bajar a 5 centavos, se quedan sin sobres enteros postales de los que habían generado en el 88, impresos imprenta Kidd, y se sobrecargan el remanente de estos enteros que había hecho el American Bank, se sobrecargan por la compañía sudamericana de billete de banco con estos 2 5. Estos 2 5, ignórenlo, no es lo que vamos a tratar ahora, sino que vamos a tratar lo que American Bank realizó cuando imprimió. Y acá en este sobre lo que les quiero mostrar básicamente es que tiene una doble impresión, tiene una impresión completa de la indicia y una impresión albina de la indicia corrida hacia la derecha. Como habíamos comentado antes, sabemos que toda esta serie, la del 76 que es esta, y la del 78, la imprimió Rudolf Laubenheimer. Estas son algunas pruebas de color, estas son otras, del Chiclana de 8 centavos que terminó siendo rojo, del Marcos Avellaneda de 16 centavos que terminó siendo verde, y de Hipólito Vieites de 24 centavos que terminó siendo azul. Aunque acá alguien escribió por error que es Juan José Paso, en todos lados figura como Hipólito Vieites quien figura en este perfil. El motivo por el cual les presenté con 2 cuños es este texto de Fundamentos of Philately de Williams, que, bueno, como siempre digo, es la Biblia de la filatelia tradicional y en estampillas. No tanto en enteros, aunque hace algunas referencias. Y en los métodos de producción de enteros, de impresiones en relieve, comenta que es común en todos los procesos, que son varios, y acá vamos a nombrar 2 nada más, que en el mismo periodo de tiempo el papel es presionado entre 2 cuños, uno en recesos, es decir, en bajo relieve, y otro en relieve, o un cuño en recesos, un cuño en bajo relieve, sobre una superficie elástica, lo que obtiene la distorsión del papel, generando hacia el que está mirando el entero, hacia la cara anterior del entero, una elevación que es el gofrado con las imágenes que provoca. Acá de estas 2 opciones, el planteo fue cuál de las 2 opciones se usaron en este entero. El catálogo del siglo XIX de enteros postales de sobres de la UPSS tiene un texto cómo se producen estos cuños, cómo se graban en acero blando, cómo se templan, cómo se copian por presión y cómo se consigue el tercer cuño, que es una copia del cuño maestro, a través de este proceso. Esto ya lo había mostrado, lo repito rápidamente. Un grabador sobre un bloque de acero blando con el cincel graba en bajo relieve lo que quiere hacer. Lo mismo en un libro español de Sánchez Toda, que están grabando en acero la imagen que quieren reproducir. Esto luego, el acero blando se endurece, se templa, generando el cuño maestro. Este cuño maestro se invierte, se enfrenta a un bloque de nuevo de acero blando, ya endurecido, se coloca en una prensa que consigue presiones de hasta 200 toneladas y se imprime por presión el cuño en espejo y queda esta imagen que, como vemos que República Argentina y centavos está escrito derecho, es decir, de izquierda a derecha, es la primera copia de presión luego del cuño maestro sobre el bloque de acero. Luego esto se endurece y se consigue la tercera copia. Lo que había planteado en la charla anterior es que, enfrentados los 2 cuños, si se hubieran usado, se entintaba el cuño superior, se colocaba el papel y al generar la presión se producía esto. El relieve con todos los detalles hacia nosotros y entintado en rojo todo el fondo para hacer que estos relieves sean más evidentes. Cuando tomamos lo que nos comentó Ross
de la segunda opción, que sea con un cuño. En este caso, esto es una superficie de cuero, se coloca el papel y la presión va a ser del único cuño en recesos y va a quedar en relieve lo que no tiene tinta y en el fondo va a quedar la tinta como vimos recién. Pero, como siempre, hay inconvenientes. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿cuándo se generó la impresión de la indicia? Este es un ejemplo no de American Bank, es un ejemplo de Compañía Sudamericana de Billetes de Banco de 1896, donde se imprime esta también gofrada, la indicia de Libertad Cabeza Chica, y esto nos indica que la colocación de la indicia fue con el sobre armado y la solapa superior abierta. O sea que tenemos relieve hasta en el dorso. Si nosotros abrimos la solapa, vemos que tiene esta solapa abierta tiene los dos relieves de una indicia impresa en el momento que el sobre estaba terminado. En American Bank, esto es la misma zona de un sobre de American Bank, de Chiclana, y cuando abrimos la solapa vemos que en la solapa no hay relieve, por lo tanto, esto fue impreso con el troquel del sobre cortado, el blank en inglés, fue impreso con el sobre antes de plegar. Lo que aparece en algunos casos, son pocos, raros, pero aparece esto, nos llevó a pensar, consultado con gente de la industria gráfica, me decían que orientaban más a 2 cuños porque eran muchos los detalles que tenía y además esta doble impresión del relieve con una impresión sola de la tinta. Acá ustedes pueden ver que hay 4 ojos, 2 solapas, o sea que está impreso 2 veces, y lo que interpretamos en ese momento fue que el cuño posterior que traía el relieve hacia adelante era lo que había saltado y iba impreso 2 veces. Entonces empecé a buscar otras alteraciones de este tipo y encontré estas 4. Esta es la primera que les mostré, que tiene la estampilla aquí, el relieve acá, y estos son muy parecidos los dos, con un desplazamiento del albino hacia la derecha. Este es totalmente distinto, que tiene una impresión en la solapa totalmente aislada y no lo vamos a tratar hoy porque no lo podemos explicar por este mecanismo. Y analizando uno de ellos, el que estaba en el medio arriba, al abrirlo me tomé el trabajo de despegarlo, perdonen por el óxido, pero elegí este porque estaba oxidado. Ahí podemos ver, confirmamos que el 8 estaba puesto en el dorso, o sea que se había impreso y luego se había plegado. Acá se ve la impresión en tipografía de los 5, que no lo tenemos en cuenta, y visto de adentro se ve que hay 2 relieves claramente separados y el color en uno solo. Entonces el razonamiento que hicimos acá, en base a los conocimientos que nos brindaba Rostowel, es que lo que había sucedido, una de las posibilidades de una teoría, escucho cualquiera que quieran ofrecer, es que cuando se imprimió la primera vez, se hizo una pasada y se imprimió albino estos sobres. Por lo tanto, quedaron como defectuosos. Y en algún momento se le hizo nuevamente una pasada por la máquina y no coincidió el relieve de uno con el otro, entonces quedó una indicia con tinta, pero no coincidió con el anterior y por eso tenemos 2 imágenes. Esta sería la primera pasada de un albino, donde no tiene tinta, después lo pasan de nuevo, no coincide el relieve y ahí sí se imprime la tinta. Hasta ahí sería una teoría para estos dobles impresiones. Pero también aparecieron estos, también son poco frecuentes, perdón, donde no hay doble impresión. Acá lo que sucede es que el relieve está aquí, pero, perdón, el relieve acá está desplazado para abajo, el relieve está desplazado para arriba, y donde no hay, acá se ve muy bien, donde no hay tinta, no hay imágenes, ni no está el pelo, por ejemplo, ahí arriba. Estos sobres abiertos se ve que tienen una impresión sola, no tienen doble impresión, y a trasluz también se ve que tienen el mismo proceso. Y acá se nos plantea una duda, que se las planteo a todos ustedes y queda en el aire y sigue la investigación para ver cómo podemos explicar esto.
no podríamos explicarlo con una doble pasada, salvo que la primera pasada haya sido extremadamente tenue y haya coincidido el relieve con este, y la disociación del color y el relieve nos lleva a tener que seguir investigando, y es lo lindo de la filatelia, que encontramos algunas cosas, las podemos comunicar, y tenemos que seguir estudiando porque es muy interesante. Le agradezco mucho y los dejo incentivados para que en el futuro tiren teorías. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ya estoy. Bueno, y ahora venimos con la última presentación. Entonces voy a presentarte yo. Bueno. Bueno, Miguel Caseles. Miguel Caseles es coleccionista filatélico desde los 8 años de edad, actual presidente de la Asociación de Filatélica y Numismática de Río Grande. Realmente es el factotum de esa asociación, la hizo vivir, ha hecho todo y la ha hecho conocida, y han publicado, y es una asociación filatélica que está viva. Presidente de la FAEF actualmente, y eso no es solamente un título, él es presidente porque hace, no es de los que dice vamos a hacer y que lo hagan otros, él dice y lo hace, él es el que es uno de los que trabaja, y es una persona que todos tendrían que ir alguna vez a una de las exposiciones que él hace en el sur, porque son una maravilla, la manera que las organiza, la manera en que atiende a la gente, la manera en que se desvive por la filatelia. Es un gran presidente de la FAEF. Es miembro de la Fundación Bose, es autor del catálogo de perforados comerciales, es jurado FIP, fellow de jurados también, de tradicional y de historia postal. Además, es una gran persona, y los dejo con él en esta presentación. Bueno, Andy, muchas gracias. Bueno, el tema que voy a abordar hoy es un tema poco conocido mismo dentro de la filatelia argentina. Hace unos 7, 8 años tuve la oportunidad de comprar esta colección prácticamente armada, en la cual le he agregado algunas piezas que he conseguido. Es una colección denominada Matasellos Mudos con fines especiales. Esta es una colección que fue armada por la década del 40 por el señor Elizabeth. Ha publicado esto en la revista de la Sociedad Filatélica Argentina en el año 1942. Y es un tema que hay muy pocas cartas, fuera de las cartas que ustedes van a ver acá. Hay algunas en poder del doctor Slister y de Martín D'Agostino, y no mucho más que se conozcan. Son cartas circuladas donde el sello se ha caído y el correo aplicó distintos matasellos que van a ir viendo sucesivamente. Esta carta que le muestro aquí a la derecha sería la precursora a dichos matasellos, ya que tiene una tasa a cobrar porque está sin el sello está caído, y tiene un matasello arriba a la izquierda como una T que dice recibido sin estampilla. Esta carta también, este tipo de matasello, creo que se conoce otro más, que creo que lo tiene Andy, y no, por lo menos por lo que he averiguado, no hay otro que se conozca. Ahora les voy a ir mostrando los distintos matasellos que componen esta serie. El primero es un matasello número 1, que tiene 10 paletas alrededor del círculo, está aplicado en color azul, tiene un diámetro de 22 milímetros, y lo que se conoce es esta, que está utilizado en el año 1889, es una faja de medio centavo, impreso en una estafeta, y está dirigida a Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, y tiene, como le dije, el sello con las 10 paletas, donde en la parte inferior derecha está caído el mismo. El matasello número 2 también es uno de 10 triángulos alrededor del círculo, aplicado en color rojo, rosa pálido y negro, como ya van a ver, un diámetro también de 22 milímetros, y el periodo de utilización
va de 1893 a 1901. En esta carta se puede ver muy bien el ejemplo del franqueo fue aplicado en origen, ya que se ve parte del matasello, donde se nota como falta la estampilla que se ha caído, y arriba tiene aplicado este matasello de 10 palas. La carta está enviada en la localidad de La Madrid, en la provincia de Buenos Aires, y llegó a la capital en enero de 1893, y por detrás tiene el matasello de recepción. Con el mismo matasello, aquí tenemos una carta enviada por el presidente de la Nación Argentina, que en ese momento era Roque Sáenz Peña, el 11 de mayo de 1893. Esta no tiene marca de haberse caído la estampilla, sino que directamente fue enviada sin la estampilla, y como corresponde, le aplicaron el sello correspondiente, el matasello correspondiente, perdón. Aquí tenemos el mismo, pero en color negro. Es una carta enviada de la ciudad de Castelli, en la provincia de Buenos Aires. Esto está a 200 kilómetros de la capital, en el año 1901. Y esta fecha indica que el matasello mudo de 10 paletas fue aplicado por lo menos durante 8 años, porque vimos ya que el primero que le presenté era de 1893 y este de 1901. De esto no hay más referencia que lo escrito por el señor Elizabeth y las piezas postales, como le dije, que están en esta colección, y algunas que tiene Andy y Martín D'Agostino. Aquí tenemos otro matasello con el aplicado. En este caso, por ejemplo, vemos a la izquierda que hay arriba, en el borde superior izquierdo, un sello de Rivadavia de 2 centavos, de la serie 3 próceres, y que lo más probable que ha pasado con ese sello solo que se conoce con ese matasello, es que en la carta donde estaría ese sello colocado, seguramente tenía un franqueo de dos sellos, se ha caído uno, y aplicaron parte del matasello sobre este, y para multar, no para multar la carta, sino para dejar registrado que estaba caído el sello. El anterior coleccionista que tenía esto, que es el amigo Buzo, me ha comentado que buscó infinidad de sellos de 3 próceres a ver si podía encontrar otro con estas paletas, y lamentablemente no encontró ninguno. Abajo tenemos una faja postal para impresos, enviada a Zárate, también en la provincia de Buenos Aires, y no se puede distinguir el matasello de la oficina de origen porque está muy mal aplicada. Aquí tenemos otro, en este sí, se ve muy claro arriba el matasello de origen. Está enviada desde Montevideo el 27 de noviembre de 1894, tiene un tránsito a Buenos Aires el 28 de noviembre, y llegada a Tucumán el 30 del mismo mes de noviembre. En el frente se puede observar que fue franqueada en Uruguay, donde se obliteró con matasello uruguayo. Y al día siguiente fue recepcionada en Buenos Aires, y de ahí enviada a Tucumán. En Buenos Aires le aplicaron este matasello mudo, porque todos los matasellos mudos que se conocen fueron aplicados posiblemente en el Correo Central de la República Argentina. Aquí tenemos el matasello número 3, este ya con menos paletas, tiene 8 paletas, también aplicado en color negro, de 20 milímetros, y está en base a las cartas conocidas, utilizado entre 1898 y 1903. Abajo tenemos una carta dirigida a Caride, Hijos, Hermano y Compañía, y este matasello lo hemos aplicado en 2 cartas, enviadas al mismo destinatario, pero con distinta fecha, una en 1898 y la otra en 1903. Aquí tenemos la otra carta, con el mismo origen,
el mismo destinatario. Ahí tenemos el matasello arriba de 8 palas de color negro, y el matasello de Puan, seguramente cuando recibieron ya estaba caído el sello, le aplicaron igual el matasello de Puan y la carta circuló igual. Aquí tenemos el matasello número 4, que está aplicado en color negro, de 21 milímetros, y se conoce solamente esta carta del año 1902, tiene el matasello de Tinogasta, en la provincia de Catamarca, y también dirigida a la ciudad de Buenos Aires, el 9 de agosto del mismo año. El matasello número 5, este es un matasello más raro todavía, es un matasello 4 paletas con el centro rectangular, también aplicado en color negro, nada más que de 30 milímetros, y se conoce utilizado en julio de 1910. La particularidad de la aplicación de este matasello es que el mismo fue impuesto en el centro de la carta y no en el margen superior como tendría que haber correspondido. Esta marca postal con forma de flor con 4 puntas es la más rara de los matasellos mudos estudiados en la presente colección. Dicha marca fue también utilizada con los mismos fines y la carta llegó a destino sin el cobro de la multa. Es la única pieza que se conoce con este matasello. El matasello número 6 es una estrella de 6 puntos, aplicada en color también carmín y rosa. Tiene un diámetro central de 10 milímetros y el periodo de utilización de 1922 a 1924. Esta es una carta circulada dentro de la ciudad de Buenos Aires, un franqueo mecánico con fecha 20 de abril de 1924. Aquí tenemos el mismo, aquí ya se nota más el color tirando a rosado. Es una carta enviada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, Dirección General de Migración, está circulada en la ciudad de Buenos Aires, tiene matasello buzonista en el frente, y en el dorso la recepción en Buenos Aires en julio de 1922. Como les decía, lo que les estoy mostrando, todas son cartas dirigidas a Buenos Aires. Así que lo más probable es que estos distintos matasellos que estamos viendo se hayan aplicado únicamente en la ciudad de Buenos Aires. No hay registro de haber este tipo de matasellos en ninguna otra provincia. Aquí tenemos el matasello número 7, que es aplicado en color negro, con diámetro exterior de 35 milímetros, un círculo de 10 milímetros, y se conoce esta del año 1932. Es una carta circulada desde Fulton, en el Ferrocarril del Sur, el 14 de enero del 32, y en el dorso tiene la marca circular 1817 y recepción también en Buenos Aires. Y el matasello número 8 está aplicado en color negro, un diámetro exterior de 26 milímetros, un diámetro círculo central de 13 milímetros. Se conoce esta únicamente del año 1932. En la presente carta se ve claramente que la estampilla fue colocada en el lugar de origen, pues se nota claramente parte del matasello, y parte del matasello que no se nota es donde estaba aplicada la estampilla. Y bueno, no fue identificada por el señor Elizabe en la publicación de la revista de la Sociedad Filatélica de Argentina, que fue su publicación, y esta es la única carta conocida con este matasello. El matasello número 9 está aplicado en color negro, tiene un diámetro exterior de 23 milímetros, un diámetro círculo central de 7 milímetros, el periodo de utilización es la carta que se conoce de 1934, también se nota claramente parte del matasello, y el matasello original, y el matasello aplicado con fines especiales en el lugar donde había estado ubicada la estampilla.
Está circulada por vía aérea desde Rosario a Buenos Aires el 11 de abril de 1934 y al dorso tiene la recepción y la marca Buzonistas en círculo. Bueno, esta es la presentación. Es un tema raro, poco conocido para muchos filatelistas y bueno, espero que haya sido de su agrado. Con esto ponemos punto final a la presentación de Argentina en el Jaguantel. Agradezco profundamente nuevamente a Alfonso y a Henry por el trabajo descomunal que han hecho, a todos los asistentes que día a día, desde el mes de marzo, nos reunimos para compartir y agradecer nuevamente a todos por la atención prestada. Muchas gracias. Gracias, Miguel, y a todos ustedes por la presentación. Felicitaciones a todos, muy bueno Muy todo, bien, muy Miguel. lindo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Felicidades. Muy bien. ¿Preguntas Miguel. por ahí para alguno de las presentaciones? Martín. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, felicitaciones a todos. La verdad que realmente impecables todas las presentaciones, impecables, fantásticas. Dos cositas. Primero, Andy, la verdad que me dejaste maravillado, quedé boca abierta que realmente con la cantidad de piezas que tenés de Chubut. Y sobre todo hay muchas marcas, que la mayoría de las marcas de los puntos de intermedios son casi únicas, por ejemplo, Camarones y otras así. Miguel, estaba viendo en la marca del 32, Sí. que es casi idéntica a la de estampilla caída. ¿Puede llegar a ser la misma que con el tiempo se haya borrado la palabra estampilla caída? Pues la veo muy, muy parecida. A ver, espera que lo vuelvo a poner, Martín. Realmente te felicito, increíble la colección esa. A ver, ¿cuál era? ¿Te acordás La cuál del era? 32, esa justamente, si la comparas con la estampilla caída, la primera que salió de ese tipo, que creo que es del año 16, 17. Sí. No, me parece que no, pero a ver, vamos a ver. Sino que la veo muy parecida, sino que capaz que habiendo pasado varias. No, más adelante. ¿No es una de color rojo? Sí. Está por aquí. La primera estrella que te dice estampilla caída. Sí, esa. Esa creo. Sí. No, son distintas. No, son distintas, tenés razón. Son distintas porque esta también tiene adentro, que no le dije, tiene la inscripción estampilla caída. Sí, no, por eso pensé que se le había borrado la inscripción, sino que No, es sí, distinta. la inscripción parecía, pero no, son Es distintas. distinta y también es distinto un poco el diámetro. Tenés razón. El diámetro sí. es distinto. Fantástico, la verdad. Una Es pregunta una de cosa tipo... rara, la verdad que cuando tuve la oportunidad de comprarla, bueno, después me enteré que le gané de mano a Martín D'Agostino, otro amigo, porque también la quería y bueno, la verdad que es una cosa rara y la guardo con mucho cariño y siempre busco y bueno, ahora conseguí un sello como el que les mostré de 2 centavos de 3 próceres, conseguí un sello hará un mes y medio, todavía no lo recibí, espero que llegue, porque viene en una carta, me lo mandaron simple, así que vamos a ver si llega, que tiene uno con 10 paletas, así que bueno, pero vamos a ver si lo recibo. Todavía no perdí la esperanza con el tema de la pandemia de poder conseguirlo. Y ya que te tengo ahí una pregunta de tipo semántico. Técnicamente hablando, ¿esas serían marcas postales o matasellos? Porque sería matasello porque va donde va el sello. Pero serían marcas postales porque no va el sello. es llamativo, ¿no? Sí, no, pero No sé semánticamente cómo son sería matasellos mudos. Sí, son matasellos mudos. Porque la función era esa, era matasellar donde la estampilla faltaba o donde la estampilla estaba caída, ¿no? O sea, semánticamente, técnicamente sería matasello más que marca, tenés razón. No sé, Andy, vos que tenés alguna de estas, ¿qué opinás también? Yo creo que lo que pasa es que esto no termina mata sellando, porque desde ese punto de vista es más bien una marca postal muda, como decís bien vos, muda,
Es una marca postal muda que explica que falta el sello, que el sello que estaba ahí no está. O sea, y el más claro de todos es el que dice estampilla caída. O sea, ese deja de ser mudo y explica para qué se colocó. Los otros son mudos, pero explican lo mismo. Sí. Yo me inclinaría por marca postal, indicando algo. Claro, marca postal. Pero, claro, es una marca postal para mí. Una curiosidad. Entonces, Miguel, tú mostraste... Una marca indicadora de la falta de sello. Miguel, tú mostraste una estampilla que tiene esa misma marca como matasello. Sí. Pero en Sí, todo caso... no está completo el matasello en la Sí, estampilla. sí, pero digamos, si es que se usaba en un sobre para precisamente indicar que ese sobre viajó sin estampilla, digamos, se cayó, entonces quizás esa marca tuvo doble uso en algún momento, no tanto como marca para indicar la falta como matasello en sí también. Sí, puede ser. Yo con ese matasello no conozco otra. Hay matasellos similares de la época, pero con esas medidas y con esa cantidad de patas No con se esas conoce. características. Ahora, no, lástima que no tengo la que compré, porque cuando la compré estaba en Río Grande y tengo la imagen en la máquina de allá de Río Grande. Si no, le mostraba la imagen de la otro sello suelto, no carta que compré, pero que todavía no lo recibí, que es muy raro, y está sobre el American Bank, que sería la más, si corroboro eso, es la más antigua que se conoce. Miguel, justamente quería preguntarte eso, ¿cuál es la fecha más antigua conocida? Porque yo tengo un sello que está en la colección de Sudamericana de 1890 y pico, también con una marca muy similar, y creo que ahora la mostró Jalil en su remate, así que si a vos te interesa, fíjate en el remate, y está un sello de 5 centavos Rivadavia con esas paletas, muy raro, que nunca sabía qué era eso, ¿viste? Y probablemente es esto. Bueno. Bueno, me voy a fijar. No, yo la que compré es sobre American Bank. Sí, muy raro. Yo ya que estoy hablando, le hablo un minuto. Yo le quiero agradecer profundamente a dos personas que están presentes aquí, de las cuales he aprendido muchísimo, que son Jorge Moscatelli y Andrés Slichter. Cuando tuve la oportunidad de conocerlos, me abrieron sus conocimientos y me permitieron crecer con lo que hasta donde llegué hoy. Cuando organicé la primera exposición en Río Grande, tuve la suerte de caer en la Parafil de Paraguay, en la mesa de Moscatelli, Pablo Rein, Axel Martin, Alejandro Argüello, que era quien me había invitado, y ahí me surgió la posibilidad de organizar la exposición en Río Grande. Y cuando Argüello, que era la persona que yo conocía, me dice, ¿cómo vas a armar el jugador? Le digo, no tengo idea, no conozco a nadie. Decime vos quién. Y el primero que me nombró me dijo, no podés de no nombrar a Andrés Slichter. Y así que bueno, agradecido. Andy fue un montón de veces a Río Grande, y como les decía, de él y de Jorge es lo que más he aprendido. Así que a los dos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Ahí veo a Luis Fernando con la mano en alto. Gracias, Henry. Tengo dos preguntitas para Miguel, el de la profusa barba, y un comentario con lo de Alberto. Si me permiten, empiezo por lo último. Alberto, en uno de los sobres, el que claramente pareciera tener una doble impresión, sí aparece, me da la sensación a mí, una impresión en la parte de atrás del sobre, como si una de las dos impresiones hubiera sido hecha con el sobre ya cerrado. ¿Es así? No, lo único que aparece en la solapa es el 5, ese que sobrecargaron. Pero no, es en la solapa, es en la parte trasera del sobre. Te puedo mostrar, a ver, los que yo interpreto que son dobles impresiones. ¿Dónde estoy? Acá. Lo que yo interpreto son dobles impresiones
tiene, que son albina y luego impreso nuevamente, esos sí. Sería este, que tiene una doble impresión. Ese mismo. Que Ese mismo. Ahí este tiene dos. Este tiene dos. Tiene dos en el frente. Acá, son fotos del mismo sobre. Esta es tangencial, con una máquina de fotos, con luz tangencial para que se vea el relieve. Esta es con escáner, por eso es más plana. No, Una luz directa. ya vi, parece que es el 5 que se pasa por un lado y por otro lado el pedazo de 8 que queda detrás. Sí, tiene dos indicias acá en relieve, Gracias. que son estas dos. Por eso pienso que pasó una vez generando una marca albina y después una segunda que no coincidió. Gracias, es clarito. Ahora con Miguel, son dos cositas. Una, hay unos de los primeras patentes que mostraste que parecen hechas en formularios en los cuales en una segunda pasada se les ponía el valor, 5 o 500. Sí. No sé si querés revisarlos de nuevo, Bueno. porque no comentaste ese asunto. No. Y yo lo cerré. Esperás un segundito. de una vez la otra pregunta que no requiere que esté abierto. Bueno. Te comento primero, aquí en Costa Rica las leyes de patentes son nacionales, pero el alcance de ellas es municipal, es decir, la Asamblea Legislativa del país toma una ley sobre las patentes que se aplican en cada uno de los hoy día 82 municipios. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo era que se emitía la legislación en Argentina? Perdón, en este caso en Buenos Aires. Perfecto. Con las patentes pasaba lo mismo que pasaba con la ley de sellos. Las patentes nacionales y los timbres de ley de sellos nacionales se utilizaban en todas las regiones donde, digamos, tenía jurisdicción el gobierno nacional, que sería la ciudad de Buenos Aires hasta que se convirtió en una ciudad autónoma, que eso fue hace muy poco, y en los, ¿cómo se llama? Y en los territorios nacionales. Y las provincias cobraban sus propios impuestos. Entonces, las patentes las cobraban las provincias. Y había leyes de patentes de la provincia de Buenos Aires, así como también había una ley de patentes nacional. Sí, eran dos cosas diferentes. Y también pasa con la ley de sellos. Tenemos timbres de ley de sellos de cada provincia y tenemos los timbres de ley de sellos de las nacionales. ¿Está? Algo me pierdo. Sí, a ver. Cuando tenés una república unitaria, ¿hay algún momento en que llega a existir eso, no es cierto? En realidad nuestra Constitución dice que es una república federal. Hoy en día habría que ver cómo es el tema del cobro de sello, porque además de impuestos, porque además después hay ¿cómo se dice esto? Una ley de distribución de los impuestos, que creo que hay muchos que pasaron a ser cobrados por la nación, pero en la época esta que yo estoy mostrando y durante muchísimo tiempo, la provincia cobraba sus propios impuestos, y entre esos las patentes. Miguel, a lo mejor explica un poquito más lo que es territorio nacional, que no era provincial, pero era territorio de Argentina. Sí, los territorios nacionales eran, digamos, lo que hoy en día son provincias, pero que en su momento no estaban provincializados. Por ejemplo, en la Patagonia, el Chaco, Formosa. Eso lo explicaste el otro día. Eso lo expliqué la otra vez, sí. Todo eso era jurisdicción nacional. Entonces ahí se aplicaban todas las leyes de impuestos nacionales. En las provincias, los únicos cobros que podía haber por parte de nación era si intervenían instituciones nacionales, como en el caso de los impuestos que se le cobraban en los colegios secundarios, por ejemplo, cuando se inscribían o cuando pedían un certificado que tenían que pagar porque los colegios eran nacionales. O se intervenía el Banco de la Nación Argentina, por ejemplo, en el cobro de un documento, por ejemplo.
Tal vez hice mal la pregunta, Miguel. Sí. Voy a reformularla. Mm. Y empiezo una vez más parecido a como antes. En Costa Rica, nadie puede legislar sobre impuestos salvo la Asamblea Legislativa del país. Ah, no. Acá hay impuestos provinciales. De hecho, yo que estoy en la provincia de Buenos Aires, pago impuestos a la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, por mi propiedad yo le pago impuestos a la provincia de Buenos Aires, no le pago a la nación. Hoy en día también es así. El impuesto inmobiliario se le paga a la provincia de Buenos Aires. Cuando yo trabajé como monotributista, tenía que pagar ganancias a la provincia de Buenos Aires. No era ganancias, era... Perdón, tal vez hice mal la pregunta. Sí. En Costa Rica, los impuestos prediales, los impuestos a la propiedad, se le pagan al municipio, a cada uno de los 82 municipios. Pero los municipios no pueden establecer el impuesto. El impuesto es una ley nacional que solo el Congreso Nacional puede establecer. Los impuestos son materia nacional, no son materia local. Cobrarlo te entiendo. No. Acá la provincia tiene su propia legislación. Y de hecho, justamente, muchas veces cuando suben los gobiernos hay temas, por ejemplo, se estuvo discutiendo últimamente el tema de la modificación de los impuestos provinciales y eso se discutió en las dos cámaras de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene su propia legislación. Sí. Gracias. No de nada. Vemos esto que vos decís, tenés razón. Acá se ve claramente, porque está en otro color. Y esto es obvio, porque además, bueno, yo esto no lo dije, pero también se ve acá, donde en realidad todos los años se usaba un mismo modelo para los distintos valores. O sea, toda la serie tenía el mismo modelo. Entonces, evidentemente, el valor se agregaba en una segunda pasada, porque así, digamos, no se iba a hacer varias veces, digamos, el formulario completo. Entonces, sí, esto es así. Sí. Esa segunda imprenta, ¿cómo era? ¿Dónde era? ¿Era Yo pienso que se hacía también en los talleres de la provincia de Buenos Aires. Ah, ok. Sí, seguro. Gracias. No, de nada. Gracias. Miguel. Sí. Quizá el señor que hablaba no conoce que acá en la Argentina tenemos 24 provincias y en cada una de ellas hay un congreso provincial, claro, además del Congreso Nacional. O sea que cada provincia tiene su congreso que dicta ciertos impuestos a nivel provincial. Ahora, en la actualidad, el impuesto a los sellos nacionales sigue vigente en todos lados para pagar si uno tiene un avión o un barco. Entonces, los barcos y los aviones pagan impuesto nacional, así estén en Santa Fe o en Buenos Aires o en donde sea. Sí, hay impuestos que abarcan a toda la población, sí, eso es cierto. Sí. Los demás impuestos de sellos ya quedan en jurisdicción provincial. Claro. Perfecto. Bueno. Una pregunta para Miguel Casiele, o para otro que sepa. Esa situación que él muestra con una marca cuando faltaba el sello. Sí. Pero eso es de un periodo. Posterior a ese periodo o anterior a ese periodo, en la actualidad, ¿se sigue marcando si le falta el sello de esa manera? ¿O directamente se multa y listo? No, yo creo que nunca más vi eso. Generalmente son todas cartas multadas. La idea, Galupo, era, estas marcas eran para no multar, porque en otros casos se colocaba con letra a mano, sello caído,
O sea que el tipo pagó, no pueden multar porque se le cayó el sello. Entonces era para evitar multarla. Es un periodo que, como bien dijo Miguel, llegó hasta 1932 más o menos, ¿no es cierto? Sí. Y comenzando a fin del siglo XIX, más o menos 1890, por ahí 1888. Fue un periodo bastante largo, pero no se conocen muchas piezas. Yo tengo una duda ahí. En algunos casos por ahí puede ser que, digamos, que haya registros, sobre todo cuando está el matasello parcial, pero de todas maneras, ¿cómo discriminaba el correo cuando era que se había caído un sello que además había pagado correctamente la tarifa y cuando era que realmente no había estado, incluso aunque esté la marca del sello, porque yo puedo pegar un sello, sacarlo y tirar la carta? Claro. Bueno, lo que pasa es que normalmente, digamos, no se contaba en ese momento con la avivada, entre comillas. Pero además de eso, pasaba lo siguiente, en muchas oportunidades, el sello se caía durante el tránsito de la carta. O sea, la carta la sacaron del buzón con el sello y en el próximo paso ya estaba sin sello. Entonces tenían que decir, ¿entendés? ¿Por qué no la multaron? No la multamos porque este sello se cayó, este sello estuvo. ¿Está claro? También por eso es que no son muchísimas las piezas que existen, ¿eh? Pues si no deberían existir centenares. Y la verdad es que uno busca y de esto encuentra muy poco, ¿no? Perfecto. Andrés, hay pocas de estas cartas porque los filatelistas que buscaban sobres, a estos sobres los ignoraban, los descartaban. Claro, también. ¿Quién va a guardar un sobre que no tiene estampillas? No tiene estampillas. No tiene estampilla, claro. Claro. Sí, hay que ver que muchos aspectos de historia postal son más estudiados ahora que tradicionalmente. Eso es lo que está pasando, ¿no? Así es. Y lo que yo encuentro interesante de eso es que se tomaba como presunción, como decía Miguel Ravignani, que estaba pagado con el porte correcto. Y ¿no? Entonces, y pasaba, cosa que es bien interesante. Mauricio, ahí te veo con la mano en alto. Ah, perdón, Guillermo. No, quería hacer una pregunta a Miguel. Usaste el término entero fiscal y tengo interés en los timbres fiscales. ¿Qué se conoce específicamente como un entero fiscal? ¿Un papel de multas, un papel, una especie valorada, papel fiscal, papel sello sexto? ¿Qué cosa constituyen enteros fiscales, en tu opinión? Claro, enteros fiscales sería todo aquel elemento, digamos, que tiene un sello, pero que no es una estampilla adhesiva o móvil. Hay múltiples. El ejemplo más común es el papel sellado. El papel sellado sería un entero fiscal. No se usa demasiado. Uno lo puede utilizar como forma genérica. Hablar de entero fiscal, así como uno puede decir tarjeta postal o entero postal, pero entero postal es más genérico, ¿no? Entonces, para referirse con mayor generalidad, uno puede hablar de entero fiscal. En este caso es justamente un cupón, podríamos decir, o un recibo, pero que tiene impreso una indicia y por lo tanto es un entero fiscal. No, gracias, no, quería estar claro en eso. No, está bien, gracias Guillermo por la pregunta. Está bien. Mauricio. Gracias. Mi pregunta va para Héctor Dilala. Héctor, si puedes poner de nuevo tu sobre, el sobre tuyo de Argentina a Nueva York y después a Los Ángeles, por favor. Por mientras lo buscas, antes de la pregunta te quiero hacer una pequeña corrección. Si esto fue en el 62, el nombre del aeropuerto todavía no era el JFK, era Idlewild. El JFK se le puso después del asesinato del presidente Kennedy. Ya el rebautizo del aeropuerto fue en diciembre del 63. Pero con relación a esta carta, ¿cuándo fue puesta en Argentina? ¿Cuándo fue depositada? O sea, la fecha. ¿Cuándo fue depositada? Despachada, sí, perdón. De febrero. ¿El cuándo? 28 de febrero. 28 de febrero. El 28 de febrero del 62. Ok, es que estaba revisando algo también. ¿Estás seguro que se fue por Panagra y no con Pan American? Porque aunque eran subsidiarias, las rutas eran completamente diferentes.
La ruta de Panagra era más larga que la de Panamá. La de Panamá era más directa. Si era el jet, te llevaba a Buenos Aires, Caracas, Nueva York. En cambio, Panagra te hacía rebotar por todo Sudamérica antes de llegar a Estados Unidos. Sí, según la información que rescaté, decía que iba por Panagra. Ah, ok. Pero bueno, la verdad que no te podría asegurar eso, ¿no? Sí, pero sí fue pues depositada el 28, sí, yo creo que llegó seguramente por Pan American, que era más directo, porque eran menos escalas, para poder conectar con la saca de correspondencia para que conectara en Nueva York. El 1 de marzo. Sí, el 1 de marzo, sí. Sí, porque aunque los dos aerolíneas tenían servicio jet, estaba viendo la ruta de Panagra era un poquito más larga, con más paradas. Y una otra pregunta, Héctor, ¿sabe cuántas piezas de correspondencia, tal vez me lo perdí, se pudieron rescatar? Mira, fueron muchas piezas que se rescataron, aproximadamente unos 250 kilos de correspondencia. Wow. Pero Argentina es la única que se conoce, despachada de Argentina. Fíjate que acá, bueno, estas dos cartas que me facilitó Ronnie Bow, que es uno de los aerofilatelistas con mayor conocimiento, que él me pasó esto. Fíjate en la primera, cómo se ve que le han puesto las marcas postales del accidente y está toda manchada con agua. Sí. Sí, me imagino. Ah, ya, muy interesante. Muchas gracias. Y felicidades a todos los presentadores. Gracias. Gracias. Luis Fernando. Gracias, Mauricio. Quiero contestarle a Mauricio sobre el tema de los enteros fiscales. Me pareció absolutamente correcta la designación que usó Miguel con base a lo que se ha venido discutiendo de eso desde hace ya bastantes años. Sin embargo, el papel sellado yo nunca lo he oído llamar entero fiscal. Los enteros fiscales son cosas más pequeñas en general, aunque pueden ser de ese tamaño, con una indicia impresa similar a como se hace con los enteros postales, una indicia similar a la de los enteros postales. Gracias por la aclaración. Muy bien el ejemplo que pusiste, tanto que dije, necesito copiarlo, Alberto, para ponerlo en el inventario que estamos haciendo de los enteros fiscales. Le estamos pidiendo a Miguel eso. Bueno, yo tengo un ejemplo muy lindo en otra colección que tengo, que es una colección de recibos. En una época todos los recibos pagaban un impuesto. Creo que ya lo dije, y algunas empresas tenían sus recibos que decían la marca, por ejemplo, Harrods, me acuerdo en este momento, que era una tienda muy grande, y tenía la indicia impresa directamente en el recibo. Esa es muy linda pieza, por ejemplo. Yo creo, Alberto, que va a haber que presentar esa charla aquí. Sí, la charla igual adelantando conclusiones, a lo mejor ya llamando la atención sobre los enteros postales, los enteros fiscales, y que tienen que estudiarlo más a fondo los que hacen fiscales, ¿no? Que es fundamental. Bueno, si a ustedes les parece, entonces yo voy a ir haciendo una especie de búsqueda y decirte los distintos que yo conozco. Dale, Sí. te comprometo. Perfecto. De hecho, por ejemplo, ya Heinz nos mandó una selección muy buena de Chile de los que no conocíamos. Perfecto. O sea, hay gente que los está estudiando, hay gente que los ha estudiado. Bueno, entonces voy a hacer una selección y a través de Alberto yo se los envío. Okay. Gracias. Jorge. ¿Puedo darle algo a Mauricio? Adelante, Jorge. Sí. Bueno, mira, Mauricio, tu comentario es muy acertado en el sentido que la carta llega por el litoral atlántico. Si hubiera ido por Panagra, hubiera ido por el Pacífico y hubiera entrado por PAN 8, en la combinación por PAN 8 de PAN 9 hasta Brownsville.
porque estaba Brownville mucho más cerca de California. Evidentemente nunca fue por Panagra esto, porque si no, no podría haber volado desde Nueva York otra vez a California. Absolutamente fue por la línea Pan Air de Pan American. Para aclarar, todo era Pan American, eran distintas denominaciones en ese momento, es decir, Panagra era lo del Pacífico y Pan Air por el Atlántico. Evidentemente no fue por Panagra, sino fue por Pan Air, pero los dos son de la compañía Pan American. ¿Es correcta tu apreciación? Así es. Gracias, Jorge. De nada, Mauricio. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario por ahí? Ok. No veo ninguna mano en alto. Con eso, entonces, muchísimas gracias nuevamente. Extraordinaria presentación, buenos temas. Muchas gracias. Muy buenas todas, la verdad, excelente. Muy bien. Y el día de mañana.